Es una satisfacción para mí, como responsable financiera de Icertis, presentarles hoy nuestros resultados del primer semestre del 2023. Como bien saben, esta primera mitad del año ha vuelto a ser convulsa para la economía, debido a un escenario en el que han jugado un papel destacado tanto el incremento de la inflación como la creciente subida de tipos. A pesar de ello, la solidez de nuestro proyecto, que en pocos días cumplirá 27 años de historia, ha quedado mostrada una vez más al lograr superar con holgura los objetivos propuestos. De hecho, hemos vuelto a crecer, alcanzando resultados que nos consolidan como un valor de referencia. Así, cercanos a los 4 años como empresa cotizada, hemos conseguido multiplicar por 4 nuestra cotización inicial. Somos y seguiremos siendo una empresa en continuo crecimiento con sólidas expectativas para el futuro, como demuestran los resultados del primer semestre de 2023, en el que hemos obtenido unos ingresos totales de 60 millones. Confirmamos, por tanto, la aceleración mostrada en los últimos periodos, pasando de un crecimiento del 26% en 2021 y del 31% en 2022 al 45% en el semestre que ahora presentamos. En esta misma línea, si analizamos nuestro EBITDA normalizado, observamos un crecimiento del 64% con respecto al primer semestre del año anterior, hasta situarnos en los 9 millones de euros. Alcanzar esta cifra en los primeros 6 meses cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que la previsión que habíamos publicado en nuestro Plan Estratégico 2023 fijaba como objetivo para este año los 12,5 millones de euros de EBITDA, cifra a la que ya prácticamente se llegó en el cierre del 2022. Por su parte, el margen de EBITDA normalizado supera el 15%, máximo histórico en la compañía, como resultado del esfuerzo de los más de 1.700 profesionales que integran y comparten nuestro proyecto. De esta forma, continuamos con la tendencia ascendente mostrada en los últimos años, en los que presentamos un 8% de margen en 2020, un 10% en 2021 y un 13% en 2022. Estos resultados tan positivos tienen también su reflejo en un crecimiento de los flujos de explotación que suben un 226% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En los últimos 12 meses hemos incorporado a nuestro grupo otras 5 empresas. Solo en este primer semestre hemos adquirido 2 nuevas compañías. Por un lado, Autentia, que nos aporta una posición de referencia en el mercado de servicios estratégicos y desarrollo de software y que ha supuesto la mayor operación corporativa en nuestra historia. Y por otro, The Society, compañía especializada en la combinación de ingeniería de hardware y elementos digitales, lo que aporta un elemento diferencial de gran valor a nuestro portfolio de servicios. No obstante las inversiones llevadas a cabo, seguimos focalizados en mantener una estructura óptima de apalancamiento, que nos permita seguir creciendo de forma solvente. Gracias a ello, cerramos el semestre con una tesorería de 26 millones de euros, muy similar a la del primer semestre del 2022, y un ratio deuda financiera neta EBITDA normalizado de 2,9, que consigue mejorar el ratio de junio del 22. Como señalaban, hace ya 4 años presentamos nuestro Plan Estratégico 2023, con el propósito de alcanzar 125 millones de euros de ingresos y 12,5 millones de euros de EBITDA. Los resultados que hoy publicamos vuelven a confirmar que superaremos de forma ostensible el objetivo del EBITDA normalizado del Plan 2023, que ya casi se había cumplido en el cierre del 22. Por ello, ya tenemos como nuevo horizonte el Plan 2027, en base al cual esperamos alcanzar 250 millones de euros de ingresos y 33 millones de euros de EBITDA normalizado. Nos situamos, como siempre, ante un reto ambicioso, aunque avalados por una larga trayectoria de 26 años de crecimiento ininterrumpido, en la que hemos superado con éxito todos los objetivos que nos hemos marcado.